Listo, amiga, está grabando. Ya. Em, Ay, yo soy la ya. animadora, ¿cierto? Sí, pues, tú eres tan platón. Yo Quiero soy... invadir ese espacio. Sí, me encanta. Aunque ya no me gusta tanto la tonka, como que me gustaría hacer otra. ¿Quién puede ser? Cecilia Boloco. Estaba pensando en ella, man. Sí, Y- Boloco Cecilia es una buena opción. Sí, está como... Sí, me gusta Boloco Cecilia. Bien, entonces bienvenidas a una nueva versión del taller de escrituras de mujeres. Vamos a retomar las reflexiones que elaboramos en la sesión anterior. Para las que no vinieron, no se preocupen porque vamos a hablar brevemente de eso también, para que no piensen que vamos a dar algo por sentado, eso no va a pasar. Entonces, de nuevo, bienvenidas. Este taller se llama Escrituras de Mujeres, igual que el anterior, porque somos súper originales. Y eso. Es que, ¿qué otro nombre le íbamos a poner? ¿Y qué otra Si de eso foto? se Si esta está trata, pues. maravillosa, mira esta imagen, preciosa, Sí. No hermosa. hay otra mejor. No, es lo mejor que podemos hacer igual. Entonces, ¿para qué Con nos nuestro vamos? poco manejo en Paint, en Sí, PowerPoint. como es difícil, son tiempos difíciles para las literatas porque sabemos leer nomás, pues, como no, no sabemos hacer presentaciones. Em, entonces, eso, como les decía, el taller se llama Escrituras de Mujeres y somos Valentina y Valentina, tutoras de la carrera de literatura hispánica. ¿Qué? Estábamos las dos con el micrófono silenciado. Ya. No importa, Sofía, como acabamos de empezar, tranqui. Bien, Pero, entonces, ah, no, dale. Es que no puedo. Ay, sí, ya. ya. Dale, amiga. Entonces vamos a retomar, como les comentaba, las reflexiones que llevamos a cabo en la sesión pasada con respecto a las escrituras de mujeres. Les comentábamos en ese entonces que las escrituras de mujeres es un fenómeno textual, discursivo, artístico, cultural, que puede ser abordado de muchas formas. De una forma, desde la perspectiva histórica, por ejemplo, desde la perspectiva de los estudios culturales, desde una perspectiva más bien política también puede ser abordada, pero lo que queríamos hacer y lo que queremos seguir haciendo también es analizar la escritura de mujeres como un fenómeno desde el campo de los estudios literarios, porque somos tutoras de literatura, nos parece importante también planificar este tipo de talleres en el que se ocupan ese tipo de herramientas, etc. Bien, entonces desde el punto de vista de los estudios literarios, muy importante el establecimiento de ciertos campos semánticos, lo hablábamos en la sesión anterior, con respecto a lo masculino y lo femenino. No sé si se acuerdan quienes asistieron a la sesión anterior sobre el texto que revisamos de Rubén Darío, por ejemplo, en el que Rubén Darío está estableciendo una crítica o una reseña a un texto de una autora que es Aurora Cáceres, si mal no recuerdo. Y a propósito de Aurora Cáceres, dice que a él particularmente no le agrada la escritura de mujeres porque le parece que las escrituras o las escritoras en general, sin ningún tipo de excepción, son todas feas. Y además de eso, es un fenómeno o es un tipo textual que es bastante excusable en el fondo, como, o sea, en el fondo, decir que no le agrada, que no le parece legítimo que las mujeres escriban, y si las mujeres escriben, tiene que tener ciertas características de esa escritura. Tiene que ser una recopilación de sensaciones, de impresiones, literatura encantadora, por ponerlos en sus propios términos, y a partir de esa cita lo que hicimos fue determinar estos campos semánticos, ¿cierto? Lo femenino, por ejemplo, va a estar asociado a ciertas palabras y lo masculino también va a estar asociado a otras palabras que en general forman dicotomías, como se excluyen en el fondo. Por ejemplo, como les pusimos ahí, lo masculino está asociado a lo profundo, a la razón, a la fortaleza, a la lógica, al ámbito público, mientras que lo femenino está asociado a lo superficial, la emoción, la imaginación, la debilidad y el ámbito privado. A eso nos referimos como que en el fondo se empiezan a estructurar estos campos semánticos con ciertas palabras que se excluyen, que son dicotómicas, que son binarias también, en el que lo masculino va a ser una cosa, va a ser caracterizado desde cierta perspectiva, y su contraparte va a ser lo femenino, que en el fondo
la definición de la mujer o la definición de lo femenino siempre va a ser aquello que el hombre no es. Eso, no sé si Sí. quieres agregar algo. No, estaba pensando en eso mismo que estabais diciendo, de que es súper importante de que la mujer siempre va al alero del hombre, como Mm, se va creando a partir de lo que el hombre va diciendo también, y a partir de eso igual el hombre va a ir creando la figura de la mujer, ¿cachai? Como en la época victoriana es donde empiezan a surgir estos libros como de la buena conducta, y cómo tiene que ser una buena mujer, ¿cachai? mm, Y ahí van diciendo ellos mismos, ¿cachai? Como no, la mujer se tiene que dedicar a cuidar a los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante pensar cómo el discurso masculino ha creado a la mujer, ¿cachai? Como de mm. cierta forma para su propio beneficio. Eh, y eso después de que se empiezan a dar cuenta un montón de escritoras y empiezan a apelar a eso, como que se han dado cuenta de todo lo que le han quitado solamente por ser mujer. Eh, Claro, y igual desde esa perspectiva abordábamos el problema del lenguaje porque en el fondo una de las problemáticas que pusimos también en la palestra era cómo las mujeres escritoras se hacían cargo o en el fondo enfrentaban este problema que es el uso de un lenguaje que en su esencia es patriarcal también. O sea, el sistema claro. lingüístico tiene esta dimensión cultural, lo comentábamos a propósito de esa magnífica explicación de Saussure que hicimos la semana pasada, muy seria, muy buena también. Entonces, claro, el sistema lingüístico, la lengua, tiene una dimensión cultural y por lo tanto lo que la cultura también va a tener un rol protagónico en el establecimiento de ciertos signos y de ciertos símbolos. Y en ese sentido, la lengua es esencialmente patriarcal también, por estas cuestiones que hemos dicho. O sea, lo femenino está asociado a un campo semántico en específico, en contraposición a lo masculino, siempre es desventaja de lo masculino, además. Como son palabras que tienen una carga semántica peyorativa en ese sentido. Como la debilidad es algo menor, lo privado también, lo superficial también. Entonces, uno de los problemas que planteábamos era de qué forma las diferentes escritoras se hacían cargo de este problema a través de la escritura, porque el lenguaje que ellas utilizan para expresarse es esencialmente patriarcal. Uh-huh. Sí, creo que no tengo nada más que agregar. Como que ese es un paradigma y un barrio súper claro del problema. Súper claro, como siempre. No sé si O alguna sea, sí, eso, alguien tiene dudas porque estoy, nosotras lo súper entendemos porque estamos dando el taller. yo soy bacán conmigo. Estoy súper de acuerdo conmigo misma. Súper de acuerdo conmigo misma. Sí, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, a lo mejor se nos quedó algo en el tintero de la semana pasada. Está todo claro, Alison dice creo. que está todo claro. Me encanta. Gracias. Bien, pasamos. Dale. Entonces, esta fue la última diapositiva que pusimos la semana pasada, porque también nos preguntábamos cuál es la definición de un fenómeno como la escritura de mujeres. ¿Por qué? Porque de pronto, claro, está este problema del lenguaje, el problema de usar un lenguaje que en su esencia es patriarcal para la expresión de deseos, de expectativas o de ciertos problemas femeninos, por así decirlo, pero también es un problema pensar que todas las escritoras en todas las épocas van a problematizar esto o van a, no sé, involucrar ciertas temáticas en específico, por ejemplo, si hay ciertos géneros específicos que utilizan las mujeres o no, si siempre va a existir una crítica explícita al paradigma patriarcal, por ejemplo. Entonces lo poníamos ahí porque nos parece importante igual dar la discusión, como preguntarse, ¿hay solo un tipo de escrituras de mujer? Como de pronto se le denomina escritura de mujeres y a mí me parece que es mejor escrituras, por lo mismo. Pero abrimos esa dimensión porque nos parece importante cuestionarnos también como cuál es nuestro objeto de estudio, cómo se define en el fondo la escritura de mujeres cuando son fenómenos textuales, discursivos, artísticos y culturales heterogéneos, que no suelen tener como una pauta en específico.
Entonces íbamos por esa línea y nos interesa rescatarlo ahora a propósito de las escrituras que les vamos a mostrar a continuación. Entonces, como dice la diapositiva, es un fenómeno que depende únicamente del género del sujeto que enuncia, o sea, porque una mujer escribe va a ser escrituras de mujeres, o involucra ciertas temáticas, o hay ciertos géneros asociados, o siempre va a existir una crítica explícita al paradigma patriarcal. ¿Qué pasa con las monjas, las beatas, las místicas y las mujeres católicas también? Que escriben, que utilizan como la escritura como un formato de expresión. Si es lo mismo escribir en el siglo XVII que en el siglo XX, por ejemplo, desde una perspectiva histórica. También son problemáticas que creo yo, y creo que cree la Valentina también, eh, las van a ayudar a abrir las perspectivas también, como en el fondo es bueno que los fenómenos literarios se empiecen a abrir a diferentes perspectivas y a diferentes análisis y a diferentes críticas. Entonces, como les ponemos ahí abajo, la perspectiva depende de las visiones y de decisiones metodológicas de la analista. ¿Qué va a poner de relieve en el fondo? ¿Qué le interesa buscar? Sí. Quería decir algo que, por ejemplo, como todas estas nuevas escritoras, o sea, no nuevas escritoras, pero, o quizás donde yo estoy más metida en el tema, pero como que uno cuando va avanzando va descubriendo muchas escritoras que antes no cachaba. Un montón de mujeres que estaban escribiendo, bueno, cuando eclosionan, que en el siglo XX, y creo que ese acto como de rescatarla es un acto político también, de mirar para atrás y decir como hoy no solamente la mujer es activa intelectualmente ahora, sino que hace mucho tiempo que está intentando hacerlo, y descubrir como todo este abanico de mujeres, porque al final era una red que estaba expandida por Latinoamérica, al menos, y son muchas, muchas mujeres. Darte cuenta de que existen tantas mujeres que estaban escribiendo, eso también amplía esta misma problemática que nos estábamos planteando, porque claro, no todas van a estar escribiendo lo mismo, ¿cachai? Como que hay que entender mucho de dónde está, en qué país está situada, por ejemplo, las mujeres peruanas, sí, por ejemplo, van a apelar a la emancipación intelectual, ¿cachai? Pero también a la mujer indígena, por ejemplo. Acá en Chile ya van a surgir como un feminismo ya más asociado hacia los partidos obreros, ¿cachai? Entonces, es súper importante saber de dónde está enunciando la escritora, porque desde allí se va a posicionar frente a alguna problemática que esté más visible dentro de su cultura, creo yo. Sí, yo también ¿Sí? lo creo. Como, sí, sí. Ya. Salir. Finalizar reunión para todos. No, o sea, sí, estoy de acuerdo, ¿cachai? Como, y también depende como de lo que queréis poner de relieve, ¿cachai? Como estáis buscando solo escritoras como que censuren o que establecen una crítica explícita, ¿cachai? Que se van en contra de ciertas estructuras sociales, culturales, qué sé yo. Incluso lo vimos a propósito de Alfonsina Storni, como ella retoma ciertas imágenes del modernismo para desacreditarlas también, ¿cachai? Como tú me quieres blanca, tú me quieres Nidia, tú me quieres Alba, adiós, ¿cachai? Como esas son críticas explícitas, pero también sucede que puede ser que no te interese tanto esa problemática porque queréis poner de relieve otro tipo de escrituras de mujeres, ¿cachai? Y ahí van a aparecer un montón de mujeres que quizás no escribieron explícitamente en contra del patriarcado en esos términos, pero que sí hicieron un trabajo cultural, ¿cachai? Como también publicaron bastantes textos, no sé, Santa Teresa de Jesús no estaba en contra del patriarcado, era una monja, ¿cachai? Era una mística, pero fue perseguida por la Inquisición también. Entonces, un montón de dimensiones de la escritura de mujeres que es muy importante tener en consideración en el momento en que queremos establecer análisis. Sí, incluso van a haber mujeres que en el momento de establecer sus discursos no van a apelar a un sistema cultural determinado, sino que van a apelar a las mismas mujeres, ¿cachai? Como, oye, como tú que tenés todas las capacidades para educarte, ¿cachai? ¿Cómo no lo estáis haciendo? Como cuestionando a las mismas mujeres. Sí. Bien, entonces a propósito de esta discusión, como que es bueno que la demos y no nos enojemos, no peleemos, porfa, que me da pena.
revisemos algunas escrituras, seleccionamos algunas en los que puede ser que hay una crítica, como puede ser que no, o puede ser que se den ambas dimensiones dependiendo de cómo se mira. Entonces vamos a partir con Luisa Zanelli López, que en el año 1917 publica este texto que se llama Mujeres Chilenas de Letras. Es una dramaturga chilena de inicios del siglo XX y también realiza este ejercicio que es más bien histórico, como recopilar diferentes fuentes de diferentes escritoras chilenas para establecer una historia de la inserción o del uso que han hecho las diferentes mujeres desde la colonia hasta sus días, en 1917. ¿Leo yo la cita? Sí, por fin. Ya. Dice, las primeras mujeres que figuran en literatura y con cierto talento para su tiempo son monjas. Por orden cronológico, aparece en primer término la escritura de Úrsula Suárez, monja del convento de las Victorias, quien, en el lenguaje familiar usado en las cartas y obedeciendo a las reiteradas órdenes de su confesor, escribió una relación de las singulares misericordias que el Señor ha usado con una religiosa e indigna esposa suya. Sor Úrsula Suárez, monja que había llegado a ser vicaria del convento, en sus ratos de ocio se dedicaba a escribir sus propias impresiones que luego eran leídas y corregidas por su confesor. No es de extrañarse que la primera muestra de literatura femenina fuera tan poco agradable al espíritu y que demuestre esas pequeñeces de miras que distinguen siempre al ignorante. Solo el sentimiento místico alterado de la mujer pudo dejar esa huella de imaginación infantil y poco provechosa. A mí me enoja este cito poco. Oye, mira, Sofía dice algo en el chat. ¿Ya? Dice, me da la impresión que al querer encasillar la escritura de la mujer, seguimos el patrón de buscar etiquetas para categorizar su ser, cuando su campo de estudio puede ser tan grande como el mundo mismo. Claro, o sea, yo creo que por ahí va también muy acertado el comentario de Sofía, porque en el fondo, claro, por eso ponemos todas esas preguntas como con respecto a las escrituras de mujeres, porque de pronto se da por sentado que vamos a analizar cierto tipo de escritura y a cierto tipo de mujeres y cierto tipo de crítica explícita. En cambio, como dice Sofía, el campo de estudio de la escritura de mujeres es gigantesco, es muy vasto porque además depende mucho de, como decíamos también, qué aspectos se quieren poner de relieve, qué se quiere analizar, qué se quiere criticar también. Entonces, es muy importante como hacerse esas preguntas metodológicas antes de entrar al campo, creo yo. Como Sí. no darlo por sentado, ¿cachai? No dar por sentado que Gabriela Mistral, por ejemplo, iba a escribir no sé, el segundo sexo, ¿cachai? Como que hizo un remake. Y en realidad también hay que decirlo, o sea, la señora tenía sus conflictos con el feminismo. Y van a haber escritoras que en la misma época van a estar al lado del feminismo, así al pie del cañón, ¿cachai? Van a participar del MEMCH directamente, que es el Movimiento de Emancipación de la Mujer Chilena, y otras que no, y otras que incluso pueden estar en contra. Hay muchas cosas que va a hacer el MEMCH. Entonces, claro, como dice la Sofía, muy importante considerar este vastísimo campo de estudio y no querer solo, o sea, las etiquetas son buenas, pero es bueno considerar que la etiqueta depende del análisis, como la etiqueta no es universal. Bien, entonces como decíamos con respecto a esta cita, bueno, creo que solo alcancé a decir que me enoja. Sí. Eso fue como lo único que dije. No sé qué opinan las demás, como si les llama algo la atención, como qué ven ahí también, según lo que hemos conversado. Yo ya no. ¿Puedo intervenir? Es que la ansiedad, bueno. No, ya me voy a quedar callada mejor. No, dale. No, pero es que si hay alguien que quiere hablar, primero. ¿No? ¿Nadie? Parece que no.
No, que me llamaba la atención, como que esto no sirve para problematizarlo también, pues como una mujer estaba hablando sobre la escritura de mujeres, y tiene sus mismas categorizaciones o impresiones con respecto a la mujer que está escribiendo, en este caso de Úrsula Suárez, si no me equivoco, ¿cierto? Sí. No es de extrañarse que la primera muestra de literatura femenina fuera tan poco agradable al espíritu, o sea, como seguimos en ese mismo rollo de que la mujer que escribía tenía que escribir cosas agradables, cosas que cultivaran el espíritu y que quizás no le problematizara. Yo no he leído a la Úrsula Suárez, no sé muy bien qué escribía tú, quizás por ahí decirnos algo de ello, ¿no? O sea, Úrsula Suárez, como bien dice ahí, es una monja chilena, porque estamos hablando de la colonia todavía, del siglo XVIII, me parece que de la primera mitad, o por ahí por la mitad del siglo XVIII, y escribe lo que ahí dice, que es la relación de sus misericordias, que el Señor, bla, 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 bla. Cuando se dice relación, se refiere a relato, y cuando dice de Ya. las misericordias que el Señor tuvo con una religiosa indigna esposa suya, es su vida. Entonces es lo que modernamente se llama el género autobiográfico, que es el género hegemónico en la escritura de las monjas. Como las monjas siempre van a escribir su vida, ¿cachai? Por mandato, por orden del confesor en general, ¿cachai? Como sirve como un dispositivo que es como, ¿cómo se dice? Es como la confesión, pero discursiva, ¿cachai? Ya. Como es una confesión de su vida, de sus pecados, de lo que ha hecho, de sus visiones místicas, de todo lo que hizo durante su vida, eso se escribe y pasa por el confesor, quien va a mirar ahí y va a decidir como si tiene muchos pecados o no, cuáles son sus castigos, ¿cachai? Como si sus visiones místicas efectivamente corresponden a una relación directa con la divinidad o en realidad son rollos de ella y está siendo como burlada por un demonio, cosas así. Ya. Eso a mí me llamó la atención. Claro, como describir cosas que no sean como interesantes, como que esa mirada tengo de lo que ella estaba escribiendo. Claro, a mí me llama la atención como esa idea de pequeñeces que distinguen siempre al ignorante, ¿cachai? Como también hay una idea muy peyorativa de lo que es la escritura de monjas, como tú también decías, es poco agradable, como si tuviera que ser agradable siempre una mujer, ¿cachai? Como, pero no solo es desagradable, es pequeña, ¿cachai? Como, es casi Infantil. como infantil, ¿cachai? Es como le comentábamos la semana pasada, cuando Rubén Darío habla de Delmira Agustini, la llama la niña, ¿cachai? La niñita. Entonces también es como establecer que la escritura de las monjas o la escritura de Úrsula Suárez, ¿cachai? Es igual a la de un niño, y el niño viene a simbolizar esto que es como lo que no está bien desarrollado, lo que es ignorante, lo que puede ser poco agradable. También me parece muy importante la mención como al sentimiento místico alterado de la mujer, ¿cachai? Como la mística es propia de la mujer, pero es un sentimiento y además es un sentimiento alterado, muy poco razonable, ¿cachai? Entonces, nuevamente es el juicio a partir del establecimiento de palabras que están en el campo semántico de lo femenino, ¿cachai? Como la mujer es lo sentimental versus lo racional, ¿cachai? Que sería lo masculino, el hombre, son pequeñeces, es una emoción, ¿cachai? Que desborda la razón y por lo tanto es desagradable al espíritu, ¿cachai? Y después insiste en esta idea de la imaginación infantil, poco provechosa, como si la literatura de mujeres tendría que siempre enseñar, ¿cachai? Como también esta idea de mujer madre, cuidadora que enseña, que en el fondo se desplaza a la literatura y por lo tanto todo lo que escriben las mujeres debería enseñar a alguien, o debería preocuparse de enseñarle a alguien, ¿cachai? O de adecuar el comportamiento, ¿cachai? Como la idea de una madre que escribe y cómo es madre cuida, y cómo es madre cría, ¿cachai? Y cuando eso no se logra, claro, es visto negativamente. Claro, como dice la Alison en el chat, siempre se asocia a la mujer con esto maternal, ¿cachai? Como, por ejemplo, también va a pasar con la Gabriela Mistral, que la vamos a ver más adelante, como Gabriela Mistral es la madre de Chile, ¿cachai?
Como que la gran figura de la literatura o de las letras chilenas femenina es madre. Y eso es, y enseña. Y escribe cosas preciosas como Dame la mano y danzaremos, ¿cachai? Como... Yo siempre que digo Dame la mano y danzaremos pienso en el niño poeta. Iba a decir que en este tiempo las mujeres que ya estaban insertas en el espacio público eran educadoras. Eran mujeres que la educación siempre ha estado asociada a la mujer. Después van a surgir otros discursos que también vienen de mujeres que van a decir las mujeres tienen que educarse de tal forma para que eduquen a sus hijos. Hay otras mujeres que van a defender la maternidad porque están viendo la maternidad como un acto político, en cuanto ellas pueden insertar ciertos pensamientos en sus hijos, ¿cachai? Y ven a los hijos como futuro del país, etcétera, etcétera. Entonces van a existir distintos matices. Claro. Con respecto a la Gabriela Mistral, esta cuestión de la maternidad, esa imagen ya se consolida muy bien, o se intenta dar esa imagen de la Gabriela Mistral en la dictadura. Sí, po. Sí, o En la sea, dictadura. la dictadura es el proceso de gran creación de grandes mujeres, ¿cachai? Sí. Gabriela Mistral, Santa Teresa de los Andes, Cecilia Boloco. Entonces, oye, una gran mujer, o sea, en el sentido como de figura, ¿cachai? Nacional, como todos saben quién es Cecilia Boloco, ¿cachai? En Argentina también. Pero claro, pasa esto como dice la Alison, siempre va a ser algo maternal, ¿cachai? Gabriela Mistral es la madre de Chile, sobre todo a partir de la dictadura, ¿cachai? Como también tiene que ver con un proceso de establecer el poeta nacional. No podía establecer como poeta nacional a Pablo Neruda, ¿cachai? Militante del PC, no existe. Y por otras cosas que nosotros sabemos, tampoco va a existir nunca. Pero en el fondo, claro, tiene que ver con, en el caso de Luisa Zanelli López, el establecimiento de una crítica a la escritura de mujeres, de una perspectiva crítica, que si bien realiza el ejercicio de retomar, de hacer historia, de hacer memoria de mujeres, también está siendo muy crítica en los términos en los que se establece hegemónicamente lo que es la literatura de mujeres. Entonces, si no es provechosa, es mala, ¿cachai? Si no es racional, también es media mala, porque es místico, es como sentimiento de mujer alterado, ¿cachai? Es poco agradable también, como si la literatura de mujeres tuviera que ser agradable, así como, no sé, Diamela Altit, ¿cachai? Como Que lo estoy pasando súper bien. leyenda de Diamela Altit, ¿cachai? Como es un tipo de experiencia estética que dista de lo agradable y no significa que eso sea malo, ¿cachai? Claro. La Sí. Josefa dice, por ejemplo, que al final su crítica es muy parecida a la de Rubén Darío, que vimos la semana pasada. Claro que sí, o sea, como a eso vamos con que efectivamente se retoma el mismo campo semántico, como lo femenino es esto, y si la literatura de las monjas o la escritura de las monjas no responde a eso, filo, ¿cachai? Es poco provechosa, es de ignorante, es imaginación infantil, qué sé yo. Sí, igual esto no, no sirve para ver cómo el sistema es tan estoico y es tan fuerte, la sujeción que tenemos era tan potente en ese tiempo, bueno, yo creo que todavía, pero en ese tiempo mucho más, multiplicado por 1000 exponencialmente, que ni siquiera ellas podían ella pudiese exceder ese espacio o darle otra vuelta, ¿cachai? Claro, O sea, eso pienso yo. Así muy desde lo Foucaultiano. pero es que también tiene que ver con la lógica de acreditarse, ¿cachai? Como en 1917, escribir la historia de las mujeres chilenas de letras y decir como, así, epígrafe, abajo el patriarcado que va a caer, arriba el feminismo que va a vencer, adiós, ¿cachai? Como no te pescan, no te publican, nadie te lee, ¿cachai? Como, y además vaya a ser siempre una profesora o una escritora de media pelo, ¿cachai? Como también tiene que ver con estrategias. O sea, yo creo que a lo mejor, claro, ella efectivamente pensaba así, puede ser que sí, pero también tiene que ver con no puede abordarlo todo de una manera feminista, ¿cachai? 100%. El feminismo no puede aparecer 100%. Siempre va a tener que establecer ciertos vínculos con lo hegemónico porque si no, no existe. Sí. Claro, como dice la Dafne, hay que situar a estas mujeres en su contexto también, o sea, están dialogando con un contexto establecido que es inicios del siglo XX.
¿Pasamos a la otra diapo? Ya, ya. Bien, Teresa de los Andes es tan linda. Me Estoy encanta. enamorada de ella. Sí, no como que la quiero, es como mi cabra, como mi mechona, mi tipo de mechona. Mechona Teresa de los Oye, ¿no les dijimos que vamos a presentar 3 textos de 3 escritoras que están situadas desde el año Están en inicios del siglo XX, inicio del siglo XX, para que nos demos cuenta los que son primeros 20 años. contemporáneas y cachar como qué están escribiendo más o menos? Claro, entonces, por Eso. ejemplo, este, que es el diario de Teresa de los Andes, está escrito o está producido en los mismos años en los que Luisa Zanelli está escribiendo la historia de mujeres de letras en Chile. En 1915, 1919, buscamos textos que fueran como de los primeros 20 años del siglo XX. Bueno, como les decía, Teresa de los Andes, yo creo que todas las conocemos, ¿o no? Sí. O sea, yo la conozco porque mi abuelita tenía una estampita de Santa Teresa de los Andes, pues, Yo la pero... conozco porque no tiene el santuario completo, Y el ¿cachai? santuario todavía no se termina, como esa es esas son las referencias de Santa Teresa que tengo. Así como, esto es lo que sé de Teresa de los Andes antes de Sí, leerla. Así como, sí. puedo así como buscar en mi memoria el número de la cuenta, ¿cachai? Así. Es como el 24.500 rayas 03, pero místico. Claro, algo así. Yo tengo la musiquita grabada, la música que ponían al fondo del... Y la voz así como, ayúdanos. ¿Era Dios? Ah, sí, ¿Era la voz? era Dios, sí, era la voz de Dios. Así es. Entonces les traemos este pequeño, brevísimo extracto de un diario que también es bastante breve, en el que Teresa de los Andes más o menos explora su vocación de religiosa, se escribe antes de la profesión, no escribe como monja, en ese momento era Juanita Fernández Solar, solo una joven que quería ser monja. Entonces dice así, también le dije a la madre que la está entrevistando que yo deseaba entrar al Carmelo, y ella me preguntó, ¿y la salud podrá resistir? Ay, no me acuerdo de este cuerpo miserable. Quisiera volar y él no puede. Cuánto te aborrezco, vaso de corrupción que te opones a los deseos de mi alma. Eres delicado, te hacen mal las austeridades y necesitas que te regaloneen. Pero mi Jesús hará lo que quiera. Cúmplase en todo su santa voluntad. Esta cruel incertidumbre es una especie de agonía para mi alma. Mejor, porque así puedo unirme mejor a mi Jesús en el huerto y consolarlo un poco. Es el cáliz que me acerca a los labios, pero que creo no me lo hará apurar. Bien, ¿algún comentario? A mí, no sé, como para abrirlo, como me parece como es brutal que Teresa de Loanda haya tenido 16 años y escribía así, y como ojalá Dios me hubiera dado ese don. Sí, como de escribir así de lindo, ¿cachai? Como muy poético. Yo no encuentro que esto es súper poético, ¿cachai? Como muy del uso de ciertas metáforas, ¿cachai? Como Jesús, me puedo unir a Jesús en el huerto, ¿cachai? La idea del jardín, ¿cachai? Que a su cuerpo le dice vaso de corrupción que te opones a los deseos de mi alma, ¿cachai? Como yo a los 16 años ni siquiera sabía lo que era un vaso, así como no siento que sean como palabras de niña, ¿cachai? Como que eso me pasa. Amé mucho, que bueno que le gustó, yo la amo. La Josefa dice, ¿cuánto te aborrezco, vaso de corrupción, mood, mood de cuarentena? No sé, Oye, sé que estaba pensando en que quizás porque tienen como esta como forma adulta de escribir, porque igual en ese tiempo las mujeres a los 16 años ya estaban casadas, po, ¿cachai? Habían tenido su primer básicamente, hijo, po, ¿cachai? Entonces, y era como de la tenían, élite. claro, también, pues tenían que adecuarse a otro sistema, pues, ¿cachai? Lo del huerto es una noción muy de las poetas hispanoárabes del siglo XII, sí, lo del huerto va a estar en las poetas hispanoárabes, en las místicas también va a estar, en Teresa de Jesús también va a estar, como siglo XVI, y también lo retoma, es como la tradición mística, también tiene que ver con eso, como de retomar cierta tradición.
lo que es importante también, porque significa que hay un proceso de... Y que vayamos entendiendo cómo que las mujeres van a ir escribiendo de acuerdo, bueno, a su contexto y a las necesidades que ellas tengan también, ¿no? Claro, o sea, como lo que a mí me parece igual importante es, volvamos a la idea como del campo semántico, ¿cachai? Em, ¿Se acuerdan las que vinieron la semana pasada? O sea, las que están ahora también les comenté. Rubén Darío, cuando hace esta crítica a Aurora Cáceres, dice que en el fondo todas las escritoras son feas, ¿cachai? ¿Se acuerdan de esa idea? Y al ser todas las escritoras feas, lo que él está diciendo es, estás escribiendo, perfecto, pero no te olvides que eres un cuerpo, ¿cachai? Como no te olvides que eres un cuerpo y además eres un cuerpo feo, ¿cachai? Em, entonces, lo que a mí me parece importante es que efectivamente acá está la idea de que la mujer, ¿cachai? Como que lo femenino es el cuerpo. Si uno quiere establecer una visión de género en Teresa de los Andes, yo creo que esa es la clave, ¿cachai? Como mujer igual cuerpo, y ella eso es lo que le molesta, ¿cachai? Como porque lo que ella quiere es acceder a los bienes espirituales, y por lo tanto el cuerpo ahí que pesa sobre los hombros la carga semántica de lo femenino, también es un peso para ella, creo yo. La Carolina está comentando en el chat que ella es de colegio religioso, aguante caro, flashback de la guerra. El discurso religioso siempre es muy alejado del cuerpo porque al final es lo de este mundo y lo que te hace pecar. Claro, o sea, como esta idea de que hay un mundo más allá, ¿cachai? Que es el mundo de los espíritus, de las almas de Dios y qué sé yo. El cuerpo es la vanidad, el cuerpo es el pecado, y yo creo que también tiene que ver con eso, como esa escisión que nombraban entre el cuerpo y el alma. Como efectivamente el cuerpo es lo que te hace pecar, como dice la Caro, ¿cachai? Entonces siempre va a haber como una escisión en ese sentido. No sé si tienen algún otro comentario, alguna duda con respecto a esto. Yo al menos no sé si alguien más. Ahora cuando los hacemos aportar para el santuario. Era una trampa. Era una trampa. Nosotras somos Pónganse, monjas. sí. Miren si escribía bonito. Bien, ¿pasamos a la otra? Sí. Dale. Bueno, Gabriela Mistral, clásica, como ídola igual. Gabriela Mistral. Eso es todo lo que tengo que decir de Gabriela Mistral. Escogimos este texto que es de 1906. Recuerden que escogimos estos textos que son de los primeros 20 años del siglo XX, más o menos para hacer esta comparación, como cómo se está escribiendo, qué escriben las mujeres durante este periodo cortito de tiempo, cuáles son sus perspectivas, qué sé yo. En el año 1906, Gabriela Mistral, yo creo que, ¿cuántos años debería haber tenido? Como 16, una cosa así. Por ahí más o menos. Sí, como que igual Quizá un poquito más. era guacha chica en ese momento. Uh-huh. Escribe este texto que se llama La instrucción de la mujer, lo publica en un diario de Monte Grande, me parece, no me acuerdo si de Monte Grande o de Coquimbo, pero un diario de la zona, en el fondo, donde ella vive. Y dice así: se ha dicho que la mujer no necesita sino de una mediana instrucción, y es que aún hay quienes ven en ella al ser capaz solo de gobernar el hogar. La instrucción suya es una obra magna que lleva en sí la reforma completa de todo un sexo, porque la mujer instruida deja de ser esa fanática ridícula que no atrae a ella sino la burla, porque deja de ser esa esposa monótona que para mantener el amor conyugal no cuenta más que con su belleza física y acaba por llenar el fastidio de fastidio esa vida en que la contemplación se acaba. Hágasele amar la ciencia más que las joyas y las sedas. Genial. Nada más que decir. Brutal. Brutal. Virtual. Dura igual. Sí. Daphne dice que... Sí, sí, o sea, como
la faceta anarca de Gabriela Mistral. Sí, sí. Yo encuentro que esto, o sea, me llama mucho la atención que haya publicado este tipo de texto en la zona donde vivía. Yo creo que si yo publico esto ahora en Linares me linchan acá. Te Incluso funan, pues ahora, si me siempre. queman. Sí, pues. Em, pero creo que acá hay otras ideas que son importantes rescatar, como la instrucción de la mujer, para disociarla como de esta cuestión de que la mujer solamente se tiene que casar porque es linda, ¿cachai? Y creo que también parte de ahí mucho la estampa que ella proyecta en sí misma, cómo se va creando ella a sí misma. Eh, no sé, creo que lo que es importante acá es cómo ella está apelando a la emancipación de la mujer, porque la mujer se va a ir emancipando con muchos matices. Yo creo que lo que acá llama la atención es que está apelando a la emancipación intelectual de la mujer, como Ujú. nosotras también podemos educarnos, ¿cachai? Claro, y no solo como, como decíamos antes, o sea, hay una visión que es la hegemónica y la clásica de la mujer que tiene que ver con su lugar, ¿cachai? Como en el espacio privado, como ama de casa, como esposa, como madre, ¿cachai? Como esos son los espacios de la mujer en el fondo. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con el ámbito público, no solo la política, sino la exploración en las letras, la exploración en la cultura, en ámbitos sociales diversos, es poder de hombres, ¿cachai? Como yo creo que lo más importante de esta cita tiene que ver con eso, ¿cachai? Como sacar a la mujer del ámbito privado y lo que implica eso también, o sea, lo privado no tiene que ver solo con una función, sino también nuevamente un campo semántico asociado, madre, ¿cachai? Esposa, cuerpo, ¿cachai? Cuando dice, para mantener el amor conyugal no cuenta más que con su belleza física, ¿cachai? Como volvamos a esta idea del cuerpo, que está en Teresa de los Andes, este cuerpo que en el fondo es una prisión semántica desde el punto de vista femenino, un cuerpo que Rubén Darío le va a decir, ¿cachai? A las escritoras como son cuerpos y son cuerpos feos, ¿cachai? Como más encima, como, como que ya ni siquiera puedes ser escritora porque no eres racional, eres sentimental, eres un cuerpo y además eres un cuerpo feo, así que ni siquiera para eso vales la pena, ¿cachai? Yo creo que eso es lo importante igual, como, y que es el remate último, como hágase llamar la ciencia más que las joyas y las sedas, ¿cachai? Como el establecimiento de una intelectualidad de la mujer, ¿cachai? Como decís tú, la emancipación intelectual de la mujer, ¿cachai? Que ya no depende de la explicación de un ser racional, como lo sería un hombre, sino que ella misma es un ser racional que puede acceder a este tipo de conocimiento. Como dice la Dafne en el chat, claro, busca decir algo así como casarse no es el fin último de la mujer. Sí, igual me llama la atención como, que igual yo creo que se acopla muy bien a lo que ha vivido ahora Gabriela Mistral, como aún hay quienes ven en ella al ser capaz solo de gobernar el hogar, o sea, igual discrepo yo un poco ahí, como si bien se le ha entregado como el espacio privado a la mujer, no sé qué tanto gobierna el hogar la mujer en esa época, ¿cachai? Como, creo que está Claro, más yo creo que está más su experiencia de vida, como se crió con su madre, su tía, ¿cachai? mm, Hubo ausencia masculina cuando ella creció, entonces, claro, y a mí me tiene como esta visión de la mujer que es capaz de gobernar el espacio privado. claro. O sea, yo creo que más que como que es gobernar en tanto organiza, ¿cachai? En tanto organiza la vida privada, pero en términos de lo que se ¿Poder? porta como el poder, ¿cachai? Como adiós. Como, yo no sé si, claro, como decís tú, yo no sé si la mujer gobierna el hogar en términos de que posee el poder del espacio. Yo creo que tiene que ver más con la organización, ¿cachai? Con la estructuración de la vida cotidiana, gobernar en tanto se le hace responsable de la crianza de los hijos, ¿cachai? O se le hace responsable de los quehaceres, qué sé yo, de los quereseres. No sé qué opinan las chiquillas. No sé si conocían este texto de la Mistral, que es uno de los primeros que publica en prensa. Si no, el primero.
Probablemente esté en internet, o sea, como también hubo como un trabajo de archivo con estos textos de la Mistral, entonces probablemente esté. Tenía 17 cuando lo escribió, ¿viste? Era guacha chica Era todavía. pequeñita. Sí, pues. Igual Sí. valiente, ¿cachai? Como escribir este texto, como decís tú, en provincia, ¿cachai? Como ni siquiera en Santiago. Sí. Es interesante revisar cómo la labor ensayística de la Mistral Sí, afuera era conocida antes que, más que por poeta, por ensayista. de hecho, me parece que cuando ella llega como al México de la posrevolución, no era conocida como poeta, era ensayista. No, era ensayista, Y sí. por eso la ponen Y a organizar como el programa de educación de las mujeres en México. sí, de hecho, ella escribe poesía solamente cuando ya tiene como la certeza y la seguridad de que alguien la puede leer. Sí, po. Eso tiene que ver también como con lo que comentábamos a propósito de la historiadora Luisa Zanelli, que son estas estrategias que las escritoras empiezan a desarrollar para llegar a ser parte del campo cultural de la escritura, que es esencialmente masculino en el fondo. Como igual es importante tener en consideración que Gabriela Mistral, por ejemplo, primero escribe prosa, ensayo, crónica, ¿cachai? Publica en diarios, publica en el Mercurio también muchas veces, antes de ponerse a escribir poesía. Y lo Sí. que, lo que es raro también, o sea, como lo que las invito también a reflexionar, es por qué entonces se conoce solo la faceta de poeta de Gabriela Mistral. Em, no sé, como dato freak, o sea, es súper triste, no sé si sea triste en verdad, pero la Gabriela Mistral tampoco nunca se sintió cómoda en Chile, Ujú. porque acá la ninguneaban caleta y estaba este otro sequito de poetas, ¿cachai? O sea, más adelante con Neruda, Pablo de Roca, que la súper odiaban, po. Sí, po, La marginaron caleta, ¿cachai? sí, Eso, iba a decir algo más yo con respecto. Ah, pero no sé si alguien quiere decir algo del texto, eso, del fragmento, si alguien del quiere comentar fragmento, algo. si hay algo que se nos quedó en el tintero, si hay una cosa que les gustaría que andáramos también, algún comentario. Quizá reflexionar sobre la idea de que la instrucción de la mujer va a llevar una reforma de todo el género femenino, Claro, o sea, como la ¿cachai? reforma completa de todo un sexo. Y yo creo que esa idea como de la educación, de la instrucción, es muy una idea que viene de la clase media baja, como, no sé, pues me crecí, hoy me crié con la idea, me criaron con la idea de la única forma como de acceder a otro tipo de cosas o de ascender socialmente era por medio de la educación, ¿cachai? Y Mm, yo creo que acá está operando el mismo discurso, así como edúcate cochina, claro, edúcate para que podáis, claro, para que igual, podáis. igual porque es como decís tú, como un problema de clase al final, ¿cachai? Como, Mm, o sea, Teresa de los Andes nunca tuvo problemas de educación, ¿cachai? Como, no creo que ella lo haya visto como un problema, como también escritoras contemporáneas que también hablamos la semana pasada, o sea, María Luisa Bombal estudia en la Sorbonne, ¿cachai? Como en una universidad francesa. Y aquí estamos hablando de una chica de 17 años que publica este texto en una provincia de Chile, ¿cachai? Como que nadie conoce. eso, ¿cachai? Yo me ¿Dónde queda acuerdo mi que cuña? ¿dónde? Por favor, explíquenme. ¿Qué es Monte Grande? Dios mío, si hay cordillera. ¿Qué va a ser más grande que la cordillera? Sí, Eh, yo creo que es una grande. sí, lo más grande. Gabriela Mistral, lo mejor que Es hay. lo mejor que hay. Em, claro, como comenta la Alison en el chat, pasa mucho eso, ¿cachai? Como no todas tienen la posibilidad de escribir y darse a conocer, y las que tienen la posibilidad de hacerlo, lo hacen a partir de diferentes estrategias y diferentes vías, porque no todas vienen de la misma clase, no todas vienen del mismo lugar, ¿cachai? No todas hablan los mismos idiomas. Lo comentábamos también a propósito la semana pasada,
cómo se van estableciendo vínculos entre las escritoras, ¿cachai? Gabriela Mistral escribió sobre Sor Juana Inés de la Cruz, ¿cachai? En México, gesto importante, ¿cachai? Como escribir una reseña sobre la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, que es una monja novohispana. Nueva España es lo que es actual México, de los siglos XVII, ¿cachai? Del siglo XVII. También escribe mucho sobre Marta Brunet, escribe también sobre Teresa de Lisieux, que es una santa francesa, y por ejemplo, María Luisa Bombal, me parece que no sé si establece, no estoy clara, yo creo que no, pero desconozco si establece estos vínculos entre escritoras. Ella va al escritor, ¿cachai? Y ahí aparece Borges haciéndole un prólogo. Y ahí aparecen presentándola como la amiga de Pablo Neruda, ¿cachai? Que Pablo Neruda ya era embajador. Entonces, en el fondo, cada una va a tener sus propias estrategias de legitimación en el campo, cada una va a escribir diferentes cosas, ¿cachai? También con el mismo ejemplo de María Luisa Bombal no escribió este tipo, ¿cachai? De texto. Como hágasele amar la ciencia más que la joya y las sedas, no conozco un texto así de María Luisa Bombal, ¿cachai? Entonces, claro, tiene que ver con el campo, con las redes, con los vínculos, con las temáticas, con los géneros, ¿cachai? Como que todo también tiene que ver del lugar y del espacio en el que están enunciando también. Una mujer muy coherente, yo creo que por eso mismo lo que le molestaba mucho de este país era que claro, como que después empiezan, cuando ya cachan que es súper bacán en otras partes, la empiezan a tomar en cuenta, y que en Chile le invitan a un montón de cosas, siempre le molesta ese cinismo, le incomodó mucho, yo creo que eso era lo principal como que le molestaba de Chile. Uh-huh. ¿Puedo contar una anécdota chiquitita? Sí, dale. No sé si tú te acuerdas que a ella, cuando era chica, era asistente como de sala, y la acusaron de ladrona porque se robó unas hojas para ella poder escribir. O sea, no se las robó, pero eso lo habían acusado como de robo de unos diarios, y ella como que solamente los había cambiado de lugar, algo así. Y la directora la acusó de robo y todo, y después la tía la saca del colegio. Y después ella, cuando ella es súper famosa, vuelve no me acuerdo en qué pueblito pequeño era. Y la profesora la invita así como para pedirle perdón y todo, ¿cachai? Hace como una comida, ¿Ya? y ella no va. Oh, No fue. qué grande, qué grande. No fue, y ella no podía, la profe o la directora del colegio no podía entender cómo ella no iba a ir, ¿cachai? Si le quería pedir perdón. Y la Gabriela Mistral como que en ningún momento les dijo así como que la tuvo en suspenso toda esa noche, y el otro día así como que no voy a ir, ¿cachai? Como, El manso no tenía, obispo. sí. Está bien, sí. Hay que decirlo como ídola igual. Full Aries. Sí, Full Aries no haber no lo asistido y haber superó. guardado ese rencor Está así bien, por sí. años. Me Ya, encanta. pasemos a la otra, diapo. Dale. Otra mujer a la que le queremos hacer homenaje, Delmira Agustini. Delmira Agustini también es una poeta uruguaya, me parece, ¿no? Casi digo argentina, pero era uruguaya. También de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, está escribiendo a la par con Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, Juana de Ibarburu. De hecho hay una foto, que no sé si la han visto, que es Gabriela Mistral, Alfonsina Storni y Juana de Ibarburu, me parece, o Delmira Agustini, o las Hay que cuatro hacer una parece. polera con esa foto. Sí, sí, de hecho la tengo. Ay. Me hice una toalla para la playa con esa foto. Sí, con esa foto, sí. Sí. Entonces, Delmira Agustini en el año 1913, nuevamente esta idea que hemos planteado aquí, que es ver estas cuatro escritoras como a la par, están escribiendo en el mismo momento, en el fondo, publica un poema llamado El Cisne. Este poema está en el poemario Los Cálices Vacíos, que publica en 1913. Así como para contextualizar a la autora, es que empecé a escribir muy, 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 muy joven. La mamá y el papá siempre la estaban incentivando a escribir, y los padres llevaban estos poemarios a las revistas para que se los publicaran.
Sin embargo, como empieza a escribir tan chica, y no, esto me causa conflicto porque yo no sé cómo los padres no se daban cuenta de las cosas que estaban escribiendo, porque Delmira Agustini se caracteriza por tener su poemario súper erótico, ¿cachai? Pero siempre había sido vista como una niña, por eso mismo Rubén Darío ocupa esta retórica de que es una niña dulce, por ejemplo. Bueno, yo creo que lo que más, o sea, no lo que podemos rescatar, sino que lamentar más bien, es que ella muere en manos de su marido, la mata con un disparo. Claro, que en ese momento ella se quería divorciar en realidad, como que estaban en Sí, planes de divorcio y él la mata. la mató, sí. Y bueno, con la Vale escogimos este poema que se llama El Cisne porque creo que es importante ver cómo las autoras están rescatando ciertas figuras y le dan otra tónica. El Cisne de Rubén Darío, como le habíamos dicho en la sesión pasada, está representando muchas cosas que están en línea con la cuestión moderna, pero se caracteriza principalmente por ser una figura que está cuestionando lo que viene, está relacionado con la belleza, siempre está como esta cuestión de la elegancia asociada al cisne, a la blancura. ¿Qué más? Se me queda, O sea, ¿vale? como es una imagen que en el fondo es recurrente, que también, no sé si lo dijiste, pero el proceso de la creación de la poesía también está asociada a la idea del cisne, ¿cachai? Como un Claro, proceso, como a lo nuevo, a lo novedoso, y va claro, ocupando algo racional, como la idea de que en el fondo el cisne le pregunta, ¿cachai? A Rubén Darío sobre su poesía y sobre las formas que persigue, entonces también tiene que ver con cómo se simboliza el proceso de la creación poética, ¿cachai? claro. Y bueno, creo que Rubén Darío también tiene un poema que se llama Los Cálices, solo Los Cálices, pero este poema le llama mucho la atención porque se llama Los Cálices Vacíos. Ujú, Entonces, Delmira Agustini ya está identificando ciertos símbolos poéticos y lo está trastocando desde una mirada mucho más femenina. ujú. Voy a leo el poema. Dale, sí. Ya. Dice, pupila azul de mi parque es el sensitivo espejo de un largo claro, muy claro. Acortamos el poema, ojo, porque era Porque es muy súper largo. largo. Sí. Sí. Pico en fuego, cuello triste y orgulloso, y la blancura y la suavidad de un cisne. El ave cándida y grave, tiene un maléfico encanto. Clavel vestido de lirio, trasciende a llama y milagro. Sus alas blancas me turban como dos cálidos brazos, ningunos labios se ardieron como su pico en mis manos, ninguna testa ha caído tan lánguida en mi regazo, ninguna carne tan viva ha padecido o gozado, vigorean en sus venas filtros dos veces humanos, del rubí de la lujuria de su testa está del rubí de la lujuria su testa está coronada, y va arrastrando el deseo en una cauda rosada. Agua le doy a mis manos y al parecer beber fuego, y yo parezco ofrecerle todo el vaso de mi cuerpo. Y vive tanto en mis sueños y ahonda tanto en mi carne que a veces pienso si el cisne con sus dos alas fugaces, sus raros ojos humanos y el rojo pico quemante, es un solo cisne en mi lago o es en mi vida un amante. Al margen del lago claro yo le interrogo en silencio, y el silencio es una rosa sobre su pico de fuego, pero en su carne me habla y yo en mi carne le entiendo. A veces toda soy alma, a veces toda soy cuerpo. Hunde el pico en mi regazo y se queda como muerto. Y en la cristalina página, en el sensitivo espejo del lago que algunas veces refleja mi pensamiento, el cisne asusta de rojo y yo de blanca doy miedo. Buen poema. Brutal. A mí me gusta este poema. Como, no sé qué opinan las demás, quizás hay cosas que le llaman la atención y que tienen que ver con lo que ya hemos visto igual. La Dafne dice que, claro, se repite el cuerpo como un vaso. En la misma línea, por ejemplo, a veces toda soy alma, a veces toda soy cuerpo. También ahí hay como lo que comentaban, como esta idea de que hay una oposición, ¿cierto? Como una dicotomía entre cuerpo y alma. La Ney dice que no lo entendió del todo, pero le encanta. Me encanta. Em, Creo que es un poema que en general es súper erótico, como habíais dicho tú, con respecto
como los papás de Delmira no sabían lo que escribía, así era, o sea, como obvio, evidente, ¿cachai? Como, bueno, cosas de padres igual. Em, entonces, claro, como es una escritura que es súper erótica, es del cuerpo en el fondo, hay mucha mención a partes del cuerpo, los ojos humanos, en el caso del cisne, las alas, la carne de la hablante lírica, el pico del cisne. ¿Sabéis que estuve a esto de decir el pico del ganso? A esto, así yo lo vi venir. Del pájaro ese. Oh, el ganso. Ya. Te lo juro, así como dije como cisne. ¿Sabéis lo que me llama la atención de este poema? Ujú, Es que, si bien, por ejemplo, la poesía de Rubén Darío, el cisne aparece, pero siempre lo ve, como lo ve pasar, lo ve que está ahí, ¿cachai? claro. Pero acá ella tiene contacto con el cisne, pues, ¿cachai? Muy de este, ¿sabía que me recuerda también al cuadro de, o sea, a la historia, no hay historia, el mito, de cuando Zeus se transforma en cisne, Sí, ¿cachai? Zeus. Debe ser Eh, como el acosador más grande de la historia universal. ¿Para seducir a quién era? No me acuerdo. Es que da lo mismo, la seduce a toda amiga. Sí, a eso me recuerda un poco, como acá el hablante está teniendo un contacto físico con el cisne, que no la está interrogando como interroga el cisne de Rubén Darío. Ella interroga al cisne. En una parte dice, ¿dónde estaba? Lo acabo de leer, no sé dónde estaba. Em, sí, No me acuerdo, pero en una parte decía que ella lo estaba interrogando. claro, y además le da agua, ¿cachai? Como en el fondo, creo yo, la voz lírica tiene un papel mucho más activo, ¿cachai? Lo que me parece súper importante porque estamos hablando de un texto cuya naturaleza es erótica y la voz activa la tiene la voz femenina, ¿cachai? Sí, Como es ella la activa, es ella la que en el fondo reflexiona sobre su cuerpo, ¿cachai? Como que yo siento que la mención a diferentes partes del cuerpo tiene que ver con una dimensión más reflexiva, ¿cachai? Que evidencia el poema. Que no es como, bueno, soy cuerpo y esto, ¿cachai? Sino un proceso de introspección también con respecto a su propia materialidad, creo yo. Entonces también me parece súper importante el hecho de que sea una voz lírica bastante activa con respecto al proceso erótico, ¿cachai? Como a la descripción del erotismo de una escena. sí, sí, me parece súper bien. Todo bien. Tienes un 7. Sí, yo encuentro que es brígido eso y como la carga erótica no está en el cuerpo de ella, como suele ser habitual en la poesía moderna, no está en el cuerpo de la mujer, sino que está en este icono que ha instaurado el mismo patriarcado, pues, ¿cachai? Mm, Como da esa vuelta de tuerca que le da, claro, o siento que es sea, bacán. como un poco también en la línea de Gabriela Mistral, ¿cachai? Como dar vuelta a los valores de lo que se entiende hegemónicamente por educación, por instrucción de la mujer, ¿cachai? La instrucción de la mujer no tiene que ser únicamente por si es madre o por si trabaja en el hogar, ¿cachai? Por si cría niños, por si tiene que, no sé, lavar la loza, ¿cachai? Como también enseñarle de ciencia, no le enseñen solo de cosas de la vanidad, ¿cachai? No le enseñen solo a vestirse bien o a maquillarse o de sedas, ¿cachai? Em, y eso es en el fondo trastocar los valores hegemónicos de un campo semántico en específico, que es el campo semántico de lo femenino. A mí me Ujú. parece que en este poema, o este poema, va por la misma línea, ¿cachai? No solo por la mención explícita al cisne de Rubén Darío, sino también por lo que hemos comentado acá, ¿cachai? Como el papel activo de la voz lírica, una visión del erotismo desde el punto de vista femenino, ¿cachai? La introspección o la reflexión sobre su propio cuerpo. Sí. No sé si alguien quiere decir algo de las chicas con respecto al poema, o a la autora, en verdad. ¿Mm?
o si la conocían a la Delmira Agustini. Anaí dice que no la conocía. Es buena la Delmira Agustini. La Aurora tampoco la cachaba, pero le gustó mucho el poema. Leanla igual, como creo que es una buena autora, o al menos a mí me gusta harto. Se las presentamos también porque, como comentábamos al inicio de esta diapositiva, no olvidar que Delmira Agustini fue víctima de un femicidio. Como, me parece importante también generar ese tipo de memorias, ¿cachai? Con respecto a mujeres que escribieron y que estuvieron en el campo de la escritura y que en el fondo sus vidas fueron arrebatadas, ¿cachai? Como por la estructura patriarcal, en el fondo. Ella se quería divorciar y la mataron. La mató, ¿cachai? Sí, va a haber hay otra autora, la Delia Ruch, acá en Chile, también era del norte, y ella escribe con seudónimo, y su esposo se da cuenta que está publicando, y la echa de la casa y le quita a la hija. Entonces ella queda sola después. Claro, también es importante esa dimensión más de, ¿cómo decirlo? Como que excede el papel, ¿cachai? Como que excede el poema. En el fondo, las estrategias que desarrollan las autoras para ingresar al campo cultural no solo son una anécdota, ¿cachai? Como también están implicadas sus vidas, como le pasó a la Delmira Agustini. Entonces creo que es importante como el ejercicio de memoria. Por eso también la trajimos a colación hoy día. Bien, si no, no sé si hay algo más que agregar, Valentina Paz. No, creo que yo no tengo nada más que decir, al menos con respecto al poema. Uh-huh. Bien. Bien, entonces, chiquillas, como gracias por participar de los talleres. Sabemos que de pronto es medio denso tocar una temática 2 veces seguidas, pero nos parecía importante igual como darles esta oportunidad de que vieran diferentes tipos de escritura de mujeres, como la problemática que habíamos planteado en la sesión anterior, que tiene que ver con que la escritura de mujeres no es solo una, no es un tipo de género en específico, no es una mujer en específico, no es una temática, no es una crítica explícita, sino también es un fenómeno que es heterogéneo, que tiene porosidades, que presenta diferentes fenómenos en el fondo, diferentes posiciones, diferentes géneros, diferentes temáticas, etc. Y además tiene que tener una perspectiva histórica también. O sea, aquí por eso les elegimos como 4 escritoras que son más o menos de la misma época. Así que Claro, para que fueran viendo como los matices que existían entre una y otra. Así que eso pues chiquillas, muchas gracias por asistir. Así que Sí, gracias.